Buenas noches, mis hermanos. Espero que hayan tenido una muy buena semana en la cual hayan podido contemplar las bondades, las misericordias y la fidelidad de nuestro Señor. Hoy vamos a tener un nuevo estudio en nuestra escuela bíblica. Vamos a continuar con el libro de Esdras, que hace parte de los libros históricos del Antiguo Testamento, y decíamos que era uno de los 3 libros post-exilio, junto con Nehemías y Esther. Es un libro donde desde la entrega pasada hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo escogido Israel. Así que le pido a mi hermano, como siempre, que prepare su corazón, su mente, para que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo, que busque su Biblia, que busque dónde anotar y que se prepare. Vamos a empezar con una palabra de oración, así que le pido que me acompañe. Amado Padre, que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por este espacio de nuestra escuela bíblica en el cual tú traes edificación y crecimiento espiritual para tu iglesia. Te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones y mentes para que tu palabra sea sembrada en nuestra vida, Señor, y produzca fruto. Ayúdanos a entender con nuestros ojos espirituales lo que tú quieres mostrarnos a través del libro de Esdras. Ayúdanos a ser transformados, reformados y renovados a través de tu palabra, Señor, que pueda producir cambios en nuestra vida. Danos un corazón lo suficientemente humilde, Señor, para aceptar tu voluntad y qué es lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Bien, mis hermanos, entonces les decía que estamos en el estudio del libro de Esdras. Y lo titulé pues El regreso del exilio, porque como dijimos, el pueblo de Israel, después de haber estado mucho tiempo bajo el cautiverio en Asiria y Babilonia, el rey Ciro había dado órdenes para que el pueblo regresara cumpliendo lo dicho antes por los profetas. El pueblo regresó, iba a regresar en varios grupos, y el libro de Esdras nos muestra 2 de ellos. Por eso lo dividimos en 2 partes y lo estamos estudiando así. El primero va de la restauración temporal de la casa del Señor, que va del primer regreso del exilio y reconstrucción del templo bajo el mando de Zorobabel, que va del capítulo 1 al 6, y la segunda parte, que es el restablecimiento de la ley, que es el segundo regreso del exilio bajo Esdras. Sabemos que Ciro había dado la orden para que reconstruyeran el templo, para que los exiliados que estaban en Babilonia regresaran, todo el que quisiera. Algunos se quedaron, y por eso vamos a ver la historia de Esther, pero otros decidieron volver, y como les decía, con el primer regreso lo hicieron bajo el mando de Zorobabel. Les decía también y les recordaba que profetas como Ageo y Zacarías se pueden leer junto con este libro porque eran los profetas de ese momento. Entonces, habíamos dicho que en la primera parte de este libro el regreso había sido operado por la palabra de Dios del capítulo 1 al 2, y decíamos que era muy importante porque esto ya se había profetizado a través de Isaías. Por ejemplo, veíamos que había profetizado que Ciro iba a ser el rey, que iba a regresar o que iba a dar la orden para que volvieran 200 años antes. O sea, el Señor está cumpliendo lo que había dicho que ellos iban a durar exiliados 70 años y que luego regresarían nuevamente a la tierra que Él les había dado, la tierra prometida. Entonces vemos el cumplimiento de esa promesa, y el primer grupo lo comandó Zorobabel y vinieron unas 50,000 personas. Luego veíamos que el comienzo de la restauración del servicio al Señor en el capítulo 3, y veíamos que empezaron a hacer las primeras reconstrucciones o restauraciones del templo, pero que los jóvenes que nunca habían estado, que habían nacido en el exilio, ellos cantaban, alababan y daban gracias al Señor porque estaban reconstruyendo nuevamente la parte espiritual, pero los ancianos estaban muy tristes porque ellos habían contemplado la gloria del primer templo, el templo que había hecho Salomón, que era un templo maravilloso, y pues estaban muy tristes. Entonces veíamos ese contraste de sentimientos en el pueblo. Y ahí quedamos y vamos a continuar con la tercera parte de la primera parte, que es el retraso de la reedificación en el capítulo 4. La oposición al programa o al proyecto de la reedificación no vino de dentro, sino que vino del propio pueblo
vino del exterior de los samaritanos. Resulta que en el reinado anterior habían 10 tribus y los samaritanos habían surgido como un pueblo que había nacido de los matrimonios mixtos entre judíos que habían quedado en la tierra y los pueblos que fueron introducidos en ellas. Entonces, esto era un pueblo que tenía una mezcla de culturas y que ofrecía sacrificios a otros dioses. Entonces, cuando los samaritanos oyeron, de todas maneras eran mitad judíos, ellos escucharon que el pueblo judío había regresado a reconstruir el templo. Ellos le enviaron a Zorobabel y le dijeron, nosotros queremos construirlos con ustedes para ofrecer sacrificios. Pero resulta que Zorobabel, Jesuá y toda su comitiva dijeron, no, lo siento mucho, pero esto fue una orden que nos dio el Señor. Además que recuerden que esto era un pueblo mezclado que ofrecía sacrificios a dioses que no tenían nada que ver con el Señor. Y recuerden que ellos venían saliendo de un castigo precisamente por su idolatría y por su dura cabeza. Entonces le dijeron que no a los samaritanos. Los samaritanos, cogieron muchísima rabia por esta situación y armaron todo un plan para destruir o para detener la reconstrucción. Entonces, ellos decidieron redactar una carta al rey. Vamos a ver lo que dice Esdras 4, del 4 al 5. Dice entonces, la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. Miren, lo intimidó y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, duraron muchísimos años intentando detener la reconstrucción. Redactaron una carta al rey de Persia con falsas acusaciones diciéndole que este pueblo era un pueblo rebelde y que si reconstruían el templo se iban a rebeldizar contra su reinado. Entonces, el rey de Persia en ese momento tuvo muchos miedo y detuvo la obra. Aprobó el consejo de los opositores y detuvo el trabajo de la reconstrucción. Esto fue un periodo de gran desaliento para el pueblo de Israel, ¿saben? Porque no solo abandonaron la obra de la reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto. Incluso empezaron a concentrarse en sus propias casas, en sus propios problemas, en su propia beneficio. Y no sé cuántos de nosotros, pensando o haciendo un contraste con este pueblo, estamos en un proyecto, estamos cumpliendo los planes, estamos caminando con el Señor y de pronto se presentan situaciones, el enemigo obviamente quiere tropezarnos y cuántos de nosotros somos como el pueblo de Israel, ay, nos echamos y ay, no, pues ya no podemos seguir adelante y queremos incluso huir de nuestros problemas como si eso fuese la solución, pero no podemos escapar de ellos, tenemos que hacerle frentes con el Señor. Afortunadamente, en ese momento, aunque el pueblo se atemorizó y el pueblo estaba triste, el Señor no permitió que esta obra se detuviera y envió a los profetas Ageo y Zacarías para que les hablaran, alentaran e incluso exhortaran al pueblo para continuar con su construcción. Dios puede usar muchas circunstancias adversas, incluso los problemas que usted puede estar atravesando para que vuelva su mirada a Él. Definitivamente los problemas deben llevarnos es al Señor y no alejarnos de Él. Dios quiere que por nuestra fe en el Señor, a pesar de la incertidumbre y de la confusión, podamos mantenernos firmes en sus caminos, porque el propósito de Dios no va a ser truncado por nadie. Entonces vamos a nuestra cuarta parte y última de esta primera gran parte, que es el regreso de la reconstrucción temporal del templo. Como les decía, la obra se detuvo. Los trabajos del templo quedaron suspendidos por alrededor de 14 años. Y si bien el pueblo seguía yendo a Jerusalén para celebrar las fiestas y para ofrecer sacrificios en el altar que habían logrado restaurar cuando hicieron, como les decía en los anteriores capítulos, cuando hicieron la fiesta y alabaron y cantaban al Señor, el celo por la casa del Señor había disminuido y por eso Dios envía a estos profetas, especialmente a Ageo, capítulo 1, cuando habla y les dice, oigan, pero miren, sus casas están artesonadas, sus casas están perfectas, están lindas, están preciosas y mi casa sigue desierta. ¿Cómo pueden permitir esto? El Señor los exhorta y les habla fuertemente
a través de estos hombres que también los animaron, estos profetas, para que continuaran con la edificación. Por supuesto, ellos sabían que tenían un decreto de Ciro que les daba la autorización para reconstruir ese templo. O sea, ellos tenían toda la autorización para hacerlo. Y el Señor les recuerda eso a través de los profetas. Y dice Esdras 5, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Qué hermoso. En este libro vamos a encontrar que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba con Esdras, que Dios estaba, lo vamos a encontrar durante todos los 10 capítulos de este libro. Entonces ellos deciden, oigan, sí, vamos a reconstruir y decidieron volver, empezaron nuevamente los trabajos. Pero resulta que sus enemigos se enteraron y nuevamente idearon un plan. Así que hasta incluso preguntaron quiénes son las personas que están a cargo de esto con nombre propio, fueron delante del rey y pusieron nuevamente quejas delante del rey, inventando cosas. Pero miren lo que pasó o lo que dice el versículo 5 de Esdras 5. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Ahora el rey que se encontraba era Darío. Entonces, a pesar de que ellos fueron a poner las quejas, dijeron, la obra no se va a suspender hasta que el rey mire a ver qué va a hacer. Y es impresionante porque dice que los ojos de Dios velaban. El Señor vela, los ojos del Señor nos están viendo, nos están guardando. El Señor no se duerme, dice la Biblia. Sus ojos están constantemente sobre sus hijos. Y fíjense que si esto no hubiese sucedido, si no hubiesen llevado esas cartas, el Señor no hubiese hecho una obra maravillosa. Usted y yo podemos depender de Dios, sabiendo que Él protege a sus hijos, Él protege a los suyos. Así que se envió carta al rey Darío y lo interesante aquí es notar que Dios estaba con su pueblo y su voluntad se iba a realizar. Y tuvo lugar un descubrimiento. El enemigo, al hablar, provocó un resultado inesperado. Si ellos hubiesen quedado callados, no hubiera sucedido lo que pasó. Y fue que entonces el rey Darío dio la orden, vamos a buscar en los archivos del rey qué fue lo que pasó. Buscaron y encontraron el decreto que Ciro había dado. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dijo Darío. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa. Es impresionante porque el rey Darío, al encontrar lo que Ciro había dicho de este pueblo, dijo, no, ellos tienen toda la autorización, ellos tienen vía libre y no solamente van a construir, sino que les vamos a ayudar, les vamos a dar dinero, les vamos a dar tesoro para que ellos puedan seguir reconstruyendo y nadie va a intervenir ese proceso. Así que vemos, mis hermanos, cómo el Señor actúa de maneras maravillosas, como dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y gracias al favor del Señor para con su pueblo, fue posible reconstruir el templo, perdón, y en el 6º año del reino de Darío se realizó la dedicación del templo con los sacrificios requeridos y posteriormente el pueblo celebró la Pascua con gran regocijo y ellos estaban felices porque el Señor había cumplido lo que prometió y fue que el pueblo se había reconstruido. Entonces, el templo, perdón, esto nos da paso a la segunda parte de nuestro libro, que es el restablecimiento de la ley, que es el segundo regreso del exilio bajo Esdras. Capítulo 7 al 10. Llegamos entonces a esta segunda gran división de este pequeño libro y vemos en los primeros 6 capítulos, vimos el regreso del pueblo judío a Jerusalén desde Babilonia y tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Entonces, ahora regresa un segundo grupo bajo la dirección de Esdras. Hasta este entonces
aunque Esdras es el escritor del libro, no había aparecido en todo el relato, pero ahora vemos en el capítulo 7 y 8 el regreso del grupo de judíos dirigidos por Esdras. También vamos a ver de los capítulos 9 al 10 la reforma que tuvo lugar bajo el mandato de Esdras, y podemos apreciar cómo fue experimentado por el pueblo una renovación espiritual que trajo consigo una reforma. Entonces dividimos esta última parte en 3 partes o subpartes, y vamos a empezar con la primera, que es subiendo a Jerusalén, que va del capítulo 7 al 8. Entonces dice la palabra del Señor: subió de Babilonia Esdras. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba con Esdras. Vuelve y se repite: la mano de Dios estaba con Esdras. Esdras era descendiente de Fines, que era nieto de Aarón, así que pertenecía, por lo tanto, a esa línea de descendencia sacerdotal. Si hubiese habido un templo, Esdras probablemente hubiese venido, hubiese regresado en el primer grupo, en el grupo de Zorobabel. Pero como no había templo, no había donde trabajar, donde ministrar, él se queda en Babilonia ministrando a los que se habían quedado junto con él. Así que Esdras, pues en ese momento no consideró oportuno regresar porque no había un lugar apropiado para que él pudiera prestar el servicio de sacerdote. Entonces, otro grupo de unas aproximadamente 2,000 personas entre sacerdotes, cantores y levitas y otros más proyectaron regresar con Esdras a Jerusalén. El templo ya había sido restaurado, así que había un lugar donde ahora se podía ser útil. Y vamos a notar que Esdras no era solamente un sacerdote, sino que era un maestro de la palabra de Dios. Se nos dice entonces que Esdras era un maestro que había sido inculcado en la ley de Moisés, y como no había tenido oportunidad de realizar su tarea sacerdotal, dedicó mucho de su tiempo a estudiar y meditar la palabra de Dios, y ahora tenía la opción de usar eso que había meditado. Y dice: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresaría a su tierra. Supo que en ese momento llegaría porque él tenía fe en Dios. Él había sido guiado a estudiar la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y el libro de Josué, que ya estaba en ese momento. Y cuán importante, fíjense mis hermanos, es preparar nuestra vida espiritual para las batallas que el Señor nos lleva a librar, y su palabra es la mejor preparación que nosotros podemos tener. Leemos también en Esdras 8, capítulo 21, allí junto al río de Aba, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras entonces convoca en un ayuno. Fíjense que hay una preparación espiritual. No fue a la loca, no fue, no vamos, no. Convocó un ayuno. Vamos a pedir la guía, la dirección del Señor. Vamos a buscar al Señor en ayuno, en oración, todo el pueblo. Vamos a humillarnos delante del Señor. Él quería conocer la voluntad de Dios. Además, fíjense que el rey le ofreció a Esdras un destacamento de personas, es decir, un grupo de soldados que fueran con él y los protegiera en el camino, pero Esdras sabía que el Señor estaba reivindicando su justicia delante de su pueblo. Así que sabía que el Señor estaba con ellos y que no necesitaría de ese soldado del pueblo de Babilonia, sino que ellos podían con el Señor salir adelante, regresar a Jerusalén. Así que Esdras reunió a todos los que lo querían acompañar. En ese momento había pocos levitas, así que Esdras insiste y aparecen más levitas, y todas estas personas, como les decía, unas 2,000, fueron llevados a Jerusalén. Ese viaje duró semanas, pero el Señor los cuidó y los protegió durante todo el camino, así que no necesitaron de esos soldados extranjeros. Y cuando llegaron a Jerusalén,
llegaron con todo lo que les habían dado tesoro, les habían dado becerros, les habían dado una gran cantidad de cosas para que pudieran continuar con esta reconstrucción. Entonces, esta es la primera parte, mis hermanos, y vamos a la segunda parte. Ya subieron a Jerusalén, ahora una confesión de culpas, capítulo 5. Poco tiempo después de que llegan, eh, muchos de los judíos que estaban ahí se acercaron a Esdras, que era el sacerdote, y le dijeron, mire, la verdad es que nosotros hemos fallado. Aquí hay muchas personas que se casaron con extranjeros, o sea, que tenían matrimonios mixtos. Y nosotros sabemos que el Señor en su ley rechaza esto. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les había dicho que se guardaran y que no se mezclaran, pero ellos lo habían incumplido. Cuando Esdras oye esto, miren lo que le causa. Y me recordó mucho a Nehemías. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué del pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Fíjense que Esdras se dice que se angustió. Dice que se angustió muchísimo, duró muchas horas angustiados y muchas personas se le unieron, porque dice, porque el pueblo prevaricó, el pueblo pecó delante del Señor. Esdras tomó el pecado del pueblo como si fuese su propio pecado. Esdras confesó los pecados del pueblo a través de una oración que había hecho. Y me recuerda al Señor Jesús, quien cargó con nuestros pecados, ¿cierto? Él no había pecado, Esdras no había pecado, pero el pueblo sí, igual que Jesús, él cargó con nuestros pecados y él no había cometido pecado. Así que Esdras me recuerda mucho esta parte de nuestro Señor Jesucristo y Esdras se humilló. Esdras se identifica con los pecados del pueblo, así como lo hizo Cristo. Y fíjense la oración tan hermosa que hace Esdras, me va a permitir leerla, dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Eso es solo parte de la oración. Es una oración muy hermosa que le invito a que la lea. Se encuentra en el capítulo 9 de Esdras. Y fíjense que Esdras nos invita a entender que la iglesia está en una decadencia espiritual, ¿sí? Y que por esa razón nosotros debemos dedicarnos a orar por el pueblo extendido de Dios. No solamente orar por nuestros pecados, sino orar por los pecados de los demás como si fuesen nuestros, a interceder. Y fíjense que estas hermosas oraciones quedaron aquí registradas. Y Dios espera que nosotros nos humillemos. Dice la Biblia que, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se arrepienten de sus malos caminos y los confiesan, entonces dice, yo voy a oír, yo voy a perdonar y yo voy a sanar su tierra. Pero solo si nosotros somos capaces de humillarnos, solo esa actitud puede traer una renovación espiritual, un arrepentimiento genuino como el que vivió Esdras. Y ese arrepentimiento se regó en el pueblo porque dice que muchas personas se unieron a él. Y entonces llegamos a nuestra tercera y última parte, limpiando la era, capítulo 10. Y dice que después de aquella gran reunión de oración, comenzó un movimiento de renovación y de reforma espiritual.
y esa renovación condujo a que el pueblo tomara unas decisiones. Dice el versículo 1 de Esdras 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. En esta ocasión desciende todo el pueblo junto con Esdras. Empiezan a confesar, se empiezan a arrepentir de sus malos caminos, entienden que han pecado delante del Señor, tienen culpa y era necesario para que empezara ese proceso de reforma espiritual que el pueblo necesitaba. Entonces, dice que Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto dice, aún hay esperanza para Israel. Eso está en el versículo 2. Dice, aún tenemos esperanza, mis hermanos, aún hay esperanza. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos tomar decisiones y transformar nuestro andar con el Señor. Y ese fue un reconocimiento muy sincero de sus faltas. Todo eso que el pueblo había estado haciendo estaba totalmente en contra de la ley de Moisés. Así que ellos dicen, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Vemos aquí que ellos no solamente confiesan, sino que toman decisiones. Es decir, que ellos leen la palabra, la estudian, pero esa palabra le genera un cambio. Así que vemos que toman la decisión de regresar a estas mujeres y a sus hijos, de volverlos a su pueblo y de sanar la tierra, de sanar el corazón, esa relación que se había dañado con el Señor. El pueblo estaba dispuesto a terminar con su pecado y Esdras fue tomado por un celo resoluto y dijo, listo, lo vamos a hacerlo enseguida. Pero el pueblo dice, no, Esdras, es que en un día no podemos hacer eso. Cálmate, en un día no nos podemos purificar. Así que nombraron una comisión y durante 3 días estos hombres iban viniendo. Dice que cayó una gran lluvia y a pesar del frío, que estaban, todos ellos estaban congregados delante de Esdras y estaban escuchando lo que Esdras estaba diciendo. Y estos hombres durante esos 3 días fueron y entregaron a las mujeres y a los niños y los devolvieron a sus lugares. A mí me parece muy fuerte esta resolución, pero esta resolución nos enseña que no solamente es arrepentirnos, sino que tenemos que tomar acciones, tenemos que limpiar nuestra era, limpiar nuestra vida y tomar decisiones de pureza, dejar esas personas, dejar el trabajo, dejar las amistades, dejar ese pecado, dejar lo que sea que nos está alejando de nuestro Señor. Dios les estaba diciendo, venid y sed salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les estaba diciendo a su iglesia que se arrepintieran de sus pecados y que salieran de esa condición tan fría e indiferente en la que se encontraba. Y el Señor nos lo dice hoy a nosotros. Salgamos de esa frialdad, salgamos de esa condición de pecado. Hoy necesitamos reavivar y experimentar una auténtica renovación. Pero esa renovación espiritual no va a llegar a menos que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, como en el tiempo de Esdras. Así que, mis hermanos, les invito a que pensemos y analicemos en estas verdades espirituales. Y para concluir, quiero traer los puntos principales. Primero, Dios cumple con sus promesas. Vemos que el Señor dijo, se van a ir en cautiverio, sí, pero van a volver y regresar. Nada debe reemplazar la adoración a Dios. Dios les había entregado una serie de normas, de leyes de cómo debían adorar. Y ellos fueron y reconstruyeron el templo y reconstruyeron todo. Entonces, hermanos, nada reemplaza la adoración a Dios. Y la obediencia no es opcional. Ellos cometieron un pecado, pero tomaron acciones y cambiaron. Dios soberano cuida y protege a sus hijos, cumpliendo siempre sus promesas y alentando a quienes Él envía. A pesar de las situaciones, Él los había enviado a reconstruir el templo y a pesar de que la obra se detuvo, Dios envió a sus profetas para que estos profetas les alentaran y les recordaran que Dios estaba con ellos.
Cuando parece que el plan de Dios se interrumpe, como con la reconstrucción de Jerusalén, Él interviene en el momento oportuno para continuar con su plan. El plan de Dios nunca se frustra. Lo que el Señor dice, Él lo va a hacer. Esdras hizo lo imposible. ¿Saben por qué? Porque la buena mano de Dios estaba con él. Y hoy, mis hermanos, les invito a que recuerden y diga, la buena mano de Dios está sobre mi vida. Así que a través de estas hermosos libros, de estas páginas del libro de Esdras, una y otra vez hemos visto el énfasis y la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que aferrarnos a esa palabra, obedecer al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y el Señor renovará y reformará nuestra vida espiritual. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que el Señor haya hablado a través de este libro, haya traído grandes bendiciones sobre su vida. Así que les invito, mis hermanos, a que sigan escudriñando, a que sigan viendo en nuestra escuela bíblica. El próximo libro es el de Nehemías, así que no se lo pierdan y sigan conectados con todo el contenido de nuestra página. Dios les bendiga y que tengan muy buena noche.